El magistrado Mercado, igual que Almarubí, también Germán, han señalado, y en el público, las personas que nos acompañan, han escrito algunos comentarios que tienen que ver con la inspección de género y que está establecido en el documento que Alex Covarrubia escribe. Eh, creo que hay un momento oportuno de estos planteamientos que Alex hace y que los comentaristas retoman, y aquí nuestro público, en el sentido de que la inspección laboral tomó cierta fuerza en momentos como los que vivimos la pandemia. Pero, ¿qué haría diferente la inspección laboral más allá de lo que establecen los reglamentos y los protocolos, que son muchos? ¿Cómo darle ese enfoque de género si el género mismo pudiera no considerarse condiciones generales de trabajo? Esa es una pregunta que hago a Alex y que lo planteo a propósito de las preguntas que están en el chat, ¿no? Entonces, preguntarle, por supuesto, a Germán y a Alma Rubí Villarreal, qué elementos de tipo legal tendríamos que invocar para que el género sea considerada una condición general de trabajo. O bien, debe ser solo un enfoque que tiene que tener la inspección laboral, que debe ser transversal, que debe cruzar, pero no colocar al género como parte de las condiciones generales de trabajo. O sea, es difícil entender esta parte, pero creo que es una gran oportunidad en este momento, por lo que pasó en México, la importancia que tuvo la inspección desde el primer momento en que se declaró la crisis sanitaria. Entonces, yo quiero dejar esto porque yo lo veo como una preocupación en los comentarios del chat y porque también es un comentario que me lleva a esta reflexión a partir de lo que Rubí y Germán y el magistrado Mercado hacen por los tres grandes puntos que Alex coloca en su documento. Ese es como mi comentario, pero Ángel, yo creo que debemos de leer un par de preguntas. ¿Quieres tú hacerlo? Sí, si quieres ya las tengo acá seleccionadas. Tenemos, bueno, además de tu pregunta que ya la dejaste sobre la mesa, tenemos una pregunta anónima, dice espectador anónimo. Pregunta, ¿qué reforma procesal en la Ley Federal del Trabajo podría ser realizada para que los resultados de las inspecciones de trabajo impacten en los procesos jurisdiccionales en los que sean parte las empresas que incumplen sus obligaciones en materia de trabajo en prejuicio de sus empleados? Tenemos también acá otra pregunta más de Guadalupe Ochoa. Primero nos saluda y nos felicita a los panelistas y pregunta, ¿en esta figura se encuentra considerada la perspectiva de género? Si es así, ¿de qué forma se visibiliza su aplicación? Que va en el sentido también de lo que pregunta Inés. Tenemos otra pregunta más de Guadalupe. Si consideran que con la reforma laboral, por cuanto hace a la figura de inspección, se vio afectado el principio de la equidad, considerando la simetría que ya existe en los sujetos involucrados en los conflictos laborales, tanto en lo individual como en lo colectivo. Tenemos una más de Brenda, pero no alcanzo a leer el nombre completo, a ver si lo veo. Brenda Virenca. Dice, en materia de teletrabajo, tema que cobró preponderancia a raíz de la pandemia, ¿cuál sería el reto o los retos para insertar y poner en marcha la inspección laboral? Y la última, que nos hace Efraín Rangel del CITIM de Guanajuato, él nos menciona que, bueno, se habló en la discusión de normatividad, protocolos, convenios, etcétera, pero México como Estado miembro y que ha firmado esos convenios, tratados internacionales, incluyendo el tratado comercial con México, Estados Unidos y Canadá, dicho sea de paso, el tema laboral pues fue uno de los que más se hizo énfasis. En este sentido,
¿sería posible la aceptación e injerencia de inspectores laborales de otros países en el nuestro sin que se interprete como invasión de la soberanía nacional? Yo tengo una última pregunta, ya para darles la palabra a todas, a todos. Quisiera preguntar, ¿cómo adaptar o qué debe incluir la inspección laboral a partir justamente pues de la pandemia del COVID-19? ¿Debiéramos en el marco de la inspección también cuidar protocolos sanitarios de tal manera de que pues cuidemos a las y los trabajadores en medio de esta pandemia que todavía parece que le queda un tiempo por delante, ¿no? Esto de la perspectiva de género, si puede ser una condición de trabajo o no considerada, yo creo que habría que hacer un recuento. La reforma del 2012, cómo introduce esto del trabajo digno, el trabajo justo, el tema de la violencia, el acoso, el hostigamiento, y eso fue como un primer saque en la Ley Federal de Trabajo. Pero también en el 2019, como todos sabemos y que Inés me lo ha compartido, o Rosario, fueron 15 artículos que fueron reformados alrededor del tema de género, poniendo el acento en la representación proporcional de las mujeres. Los conciliadores tienen que hacer suyo la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género. Eso también aplica a las personas juzgadoras, a los jueces, a las juezas, a los secretarios, la Secretaría de Acuerdos. Y por supuesto que la inspección no puede estar al margen de esta perspectiva de género y de esta condición. Esto, además, explícitamente algunas de las funciones que le atribuye la reforma laboral a la inspección, como lo destaca el doctor Alex Covarrubias, se le añadieron funciones en el sentido de que son auxiliares del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como de los juzgados laborales, ¿verdad? Entonces, ¿en qué temas? Bueno, pues en el tema de la libertad sindical, en el tema de las elecciones de los dirigentes, pero también hay un apartado ahí del apoyo para las personas trabajadoras migrantes y grupos vulnerables. Y además en la inspección había ya previamente que tenía que atenderse al tema de las mujeres. A lo mejor con no este enfoque tan que estamos viéndolo ahora, pero de la lectura integral de la Ley Federal del Trabajo, me parece que la perspectiva de género se puede incluir como una condición de trabajo. Esto sumado a lo que ya señalaba, que el primero constitucional establece que es una obligación de toda autoridad en el ámbito de su competencia de prevenir, garantizar la violación a cualquier derecho humano, y por supuesto que el derecho a la igualdad y la no discriminación pues es un derecho humano. No solamente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, también en razón del género, ¿verdad? Entonces, me parece que toda esta trama institucional, toda esta normativa, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito internacional, aunado a que la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en reiteradas jurisprudencias, alguna que es jurisprudencia y algunas otras aisladas, de cómo el derecho a la no discriminación, a la igualdad, deriva, yo creo que en diversas obligaciones para los órganos de justicia, pues en juzgar con perspectiva de género, pero para los órganos de conciliación también tienen que estar obligados a conocer y prepararse en estas materias de conciliar en este terreno, y la inspección, pues, repito, no es la excepción. Está obligado a inspeccionar con esta perspectiva de género, porque así lo establecen parte de sus preceptos que regula la inspección de trabajo, y que en este nuevo sistema de justicia laboral se tiene que dar ese enfoque integral, ¿verdad? La sociedad va evolucionando, el derecho también, y yo creo que el enfoque tenemos que dar a toda esta normativa y a todos estos cimientos legales de la reforma laboral, y que el tema de género no escapó a ello, pues reitero, fueron 15 artículos. Uno de ellos fue en el artículo 3, si mal no recuerdo, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres trabajadoras. Pues por supuesto que creo que ahí está el fundamento para introducir o agregar o sustentar en las inspecciones la perspectiva de género. Igual en los contratos colectivos, porque si no estarías violando el derecho a la no discriminación. Y como sabemos, no es un problema solo del tema jurídico, sino en la realidad sabemos que
hay una desigualdad, hay un desequilibrio, que históricamente hay una discriminación en el tema de la violencia, la brecha salarial, en el tema de los despidos, en todos, el acoso, el hostigamiento, todos estos temas que me parece que es que el problema no es el sustento jurídico. Creo que por donde le busquemos, ahí está, y solamente es cuestión de aterrizarlo, incorporarlo. Yo creo que más bien es un como desconocimiento, o no lo habíamos planteado, lo que ya decíamos, la inspección del trabajo no había tenido esta centralizada, más bien era algo bastante marginal, desdeñado, ¿verdad? Por décadas de la historia de nuestro país, y que ahorita pues cobra un papel fundamental, como lo dice el autor, como lo dice el magistrado Mercado, como lo dice Germán, ¿verdad? Y creo que ahí está la respuesta. Y también debemos de recordar que las personas juzgadoras, los jueces, las juezas, también las secretarías de acuerdo, tienen que hacer un estudio integral. Eso no es nuevo, los laudos, ahora las sentencias siempre se han dictado a verdad sabida y buena fue guardada, y que ahora de una manera mucho más específica le llamamos el principio de realidad. Y para poder atender a ese principio de realidad, pues entre otras cosas, pues hay que tener presente que no se puede discriminar, y es una situación real esa discriminación y esa desigualdad, y que pues es una obligación abatirla, y por lo tanto al momento de resolver pues tiene que estar presente este derecho. Y con eso yo concluiría mi participación. Muchas gracias, Ruby. Ahora le vamos a dar la palabra a Germán, que está por acá. Germán, adelante, por favor. Yo quisiera comentar respecto de la reforma procesal. Ahí la pregunta que decía, ¿qué podemos hacer, ¿no? En materia de reforma? A lo mejor no sé si procesal o no, para que impacte, ¿no? Para que yo entiendo que se lleve de la mano también con esta reforma en materia de justicia laboral. ¿Qué podríamos hacer? En alguna ocasión, platicando justamente con algunos amigos, entre ellos el magistrado Mercado, coincidíamos en que se podría integrar en la ley laboral una diligencia de tipo especial en materia de inspección, que podría ser llevar a cabo una diligencia necesaria en atención a una petición de medida de inspección judicial emitida por un tribunal laboral sobre probables violaciones a la normatividad laboral en una empresa o establecimiento. Es decir, al juez le llega justamente la acción para que corrija mediante la aplicación de las normas y decida el derecho, ¿no? ¿A quién le ampara el derecho? ¿Al trabajador o a la empresa? Entonces, si de alguna forma, digamos, aplicando estos recursos de información, el juez ve justamente la demanda que, bueno, pues este trabajador evidentemente por lo menos no le daban seguridad social, ¿no? O había otras violaciones, pues digamos, de primera índole en cuanto a sus normas de trabajo, bueno, el juez que tuviera la facultad de solicitarle a la inspección de trabajo una diligencia en esa empresa para que vaya a hacer una inspección extraordinaria respecto de a ver si los trabajadores tienen seguridad social, si tienen contratos, etcétera, ¿no? Para una mediana formalización de ese tipo de... Entonces, a mí me parecía, y coincido, que podría ser un mecanismo, algo que sí se podría hacer en la ley. Quisiera comentar que, por otra parte, también hay preguntan es cómo la inspección de trabajo se podría involucrar en el tema de equidad de género. Yo sostengo que tanto en equidad, son temas, la discriminación, la violencia, el hostigamiento, el trabajo forzoso, infantil, el migrante, son temas que sin duda no es que sean más importantes que otros, pero sí son temas que trastocan derechos humanos fundamentales, ¿no? Y que trastocan de una forma más fuerte la dignidad humana. Entonces, en esencia, yo pensaría
que la coordinación nacional, esta coordinación nacional que se tiene que crear de inspección de trabajo, con la información necesaria, debe de crear programas focalizados, ¿no? Programas focalizados justamente a abatir estos programas. O sea, no puede ser la realidad de nuestro México que haya niños trabajando, niños jornaleros, ¿no? Desde los 5 y a los 7 años, 8 años, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? Son cosas que dices, bueno, pues es que la necesidad, son cosas que no se pueden, no se puede tolerar la violencia y el hostigamiento en contra de la mujer en el trabajo, ¿no? Entonces, son justo temas que trastocan la dignidad humana. Rubí lo dijo perfectamente. Ahí está el artículo 1 constitucional, ¿no? Las normas sustantivas están a lo largo y ancho de nuestra Constitución mexicana, están en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, necesitamos también dotarle a la inspección de esa guía, en primera, los programas, y en segunda, para abatir estas complicaciones en estos focos de alerta. Creo que también podríamos establecerle, fíjense, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 570, me parece, 549, que son no, me estoy yendo. Son sobre las prohibiciones, digamos, las prohibiciones de los inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo, es el artículo 547, tienen prohibido no denunciar al Ministerio Público, al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a un trabajador a su servicio. Y yo diría que deberíamos de cambiar algo así como: tiene prohibido a los inspectores abstenerse de denunciar al Ministerio Público, al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios, en que manifieste práctica alguna de trabajo forzoso infantil o que se realice cualquier acto de discriminación, violencia, hostigamiento laboral y sexual, y que omita el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a la persona trabajadora a su servicio, ¿no? Entonces, imponerle, dotarle, sin duda, la inspección de estos programas que necesita realizar focalizados, y después dotarle al inspector de, pues, la imposición de sanciones y también el seguimiento que se le podría dar en materia penal a estos fenómenos que trastocan la dignidad de las personas. No sé, dejo las otras preguntas a nuestro amigo Alex y bueno, pues eso es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra al autor del documento, al doctor Alex Covarrubias. Alex, adelante. Y abordo 4 puntos. Empiezo, el primer punto es esto del tratado y esto que preguntan. ¿Habrá violación de la soberanía nacional? Nada de eso. A ver, creo que en esto de la violación de la soberanía nacional hay un contenido bien intencionado, pero hay también contenidos malintencionados, hay contenidos políticos en esto, y así se ha manejado. Déjenme platicarles. Bueno, yo empezaba mi carrera académica cuando Salinas firmaba el documento aquel, el primer tratado, ¿no? Y se presentaba el acuerdo laboral paralelo. Y entonces, desde ahí se acuñó una narrativa en México que decía: nuestra soberanía nacional está a salvo. Nadie nos ha impuesto nada. Hago un brinco del tamaño del mundo, que no desearía hacerlo, para venirme 24 años después, y veo a los funcionarios de Peña Nieto y al mismo Peña Nieto repitiendo palabra por palabra lo que dijo el señor Salinas de Gortari más de 2 décadas atrás. Y yo asisto, les platico, yo asisto a una reunión que me invitan donde está el grupo del cuarto de junto, decían, ¿no? El cuarto de junto de las negociaciones y decían, y un grupo de expertos, y tenemos
un maravilloso grupo técnico que va a hacer las mejores negociaciones. ¿Quieren que les diga? No pude estar una hora en esa reunión, me salí de la reunión de la molestia que me provocó, de la indignación que me provocó, oír lo que oí 2 décadas atrás. No van a movernos la soberanía nacional, porque a lo que quiero llegar es a la traducción de eso. ¿Saben cuál es la traducción de eso? Somos un país muy feliz de pobres haciendo pobres. Somos la fábrica de pobres de América Latina y queremos seguir haciendo pobres y no se metan con nosotros. Déjenos hacer lo que querramos hacer con el mundo del trabajo porque somos mexicanos muy honrados, muy orgullosos y muy pobres y seguimos haciendo pobres. Claro, una bola de vivales viviendo en la riqueza y en la opulencia de esa pobreza. Ese era el mensaje. No estoy exagerando. Ese era el mensaje. Y lo voy a complementar de la manera más contundente que pueda. El mecanismo o lo que acuerda el tratado es lo siguiente. Es decir, son 2 cosas fundamentales. La primera, se va a respetar la ley de cada país. Se va a respetar la ley de cada país. Y esta lleva acompañado lo siguiente, que es como la gran novedad, que no tiene nada de novedad, que es, nos vamos a apegar a los principios y derechos fundamentales del trabajo de OIT de 1998, que son 5 categorías. No las voy a repetir. Ahorita Germán listaba la esencia de ellas, pero están en lo que hemos comentado. El trabajo infantil forzoso, terminando con los derechos colectivos. ¿Sí? Este invento no es ni de México ni de Estados Unidos, es el mejor invento del mundo a fines de los 90, cuando la globalización empezaba a destruir el mundo y tienen un momento de cordura, de decir, oye, apeguémonos a algo básico, tengamos principios básicos universales. Ahí está. México es firmante de ellos, como todos estos países que firman el tratado, y remite a eso. Respetemos la ley y los principios y derechos fundamentales de OIT. No son negociables, los vamos a cumplir. Segunda parte fundamental del nuevo tratado es, vamos a tener mecanismos comunes para vigilar esto, para fiscalizar esto, pero esto en el marco, no va a venir Estados Unidos, como nos han dicho, a decirnos, cumple tu ley. Eso no existe. A ver, no sé en qué película existe esta que podamos creer o creer en la historia de estamos defendiendo la soberanía nacional y no pasarán por nosotros. O sea, es en absoluto. Entonces, es esto. Y les puedo adelantar algo. Los mecanismos sí son tan serios que constituyen, yo le estoy llamando la 3ª generación de mecanismos de enforcement, de cumplimiento en el ámbito mundial. Ha habido 2 generaciones previas, esta va a ser la 3ª. Y fabuloso, nos va a tocar estar ahí, ser actores de esto. Es una oportunidad. Bien, perdón, ¿ya se me acabó el tiempo? Voy en el primero de 4. Bueno, Le damos pues, un minuto más para hacer. Bueno, no, es que ya realmente me da pena. Voy a referir que si pudiera ponerse en una nuez el reto de nosotros es avanzar a una cultura de cumplimiento, porque lo resumía muy bien el magistrado Mercado, pero eran las palabras de Almarrubí, eran las palabras de Germán, son las palabras de nuestros amigos y lo que hemos aprendido. Realmente lo que ha prevalecido es esto, una cultura de impunidad, instituciones que no funcionan. Entonces, realmente es cómo transitamos a eso. Cómo reconstruimos todo ese tejido que se dice muy rápido, es un desafío extraordinario y se necesita de todos, de todas, de cada uno de los que aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Alex. Y perdón, la verdad es que el tiempo siempre se hace
pues no nos alcanza, ¿no? Para discutir estos temas, pero bueno, seguiremos discutiéndolos en otro momento, más aún cuando pues la inspección laboral también jugará un papel fundamental ahora que se pretende regular con mucha mayor fuerza la subcontratación, pues uno de los mecanismos para sujetarla a la ley, pues seguramente también será la inspección. Desde la inspección hacer la verificación para que se cumplan las leyes en el país cuando ya estamos en nuevos momentos que nos pone en un verdadero reto como institución de inspección laboral del gobierno federal, pero también de los gobiernos locales. El magistrado Mercado decía que la inspección debería de convertirse en una competencia federal, pero bueno, sabemos que el asunto de las gobernaturas, de los gobiernos locales, hay mucha historia que contar, cómo la inspección es una verdadera simulación. Entonces, de ahí viene un poco esa preocupación de que sí se considera en la actualidad que la inspección laboral es la federal, inspección laboral federal tiene una mayor rigidez. Entonces, ha habido una serie de mecanismos y una serie de trampas y una serie de movimientos que las propias empresas hacen para recaer como empresa económica en el marco de la competencia local, ¿sí? Si me hago el tema de la subcontratación que se ha dicho en muchos momentos aquí, como muchos de los sectores que debían de ser de competencia federal hacen todo este entramado jurídico para al final quedar registrados como de competencia local y librarse de la inspección federal. No quiero decir que la inspección federal es lo máximo, pero tiene un mayor alcance. Entonces, sí considero que tenemos una ley, la mejor ley, decía Germán, de la región. Somos un ejemplo con nuestro artículo 123 y nuestra Constitución y con nuestra Ley Federal del Trabajo, sí. Y como dijera la doctora Graciela Benzuzán, es una ley pues muy robusta, pero también muy costosa. Y entonces va a pasar lo que Germán decía, se viola y lo que Alex presenta en su documento, pues frente a esta violación, entonces la inspección tiene que jugar un rol fundamental y cuando apenas estamos pensando cómo la inspección tiene que cumplir con la norma existente de siempre y con la reforma laboral reciente, cómo entonces vamos ahora a entrar a un nuevo momento, o más bien, creo que con la pandemia se vio bastante potenciado algo que ya existía en el mundo y en nuestro propio país, las formas de trabajo tan diferentes como hoy nos relacionamos. Entonces, la inspección tiene un gran desafío por delante, ¿no? Y aquí, que muchas veces se dijo, el mundo del trabajo está compuesto por hombres y mujeres, cómo hacer inspección con ese enfoque inclusivo. Entonces, si vamos revisando, nos damos cuenta que la inspección debiera de tener ese rango que decía Germán, ¿no? Una reforma constitucional, pero también decían tanto el magistrado como Almarrubí, ¿no? Una institución que tenga un rango de Secretaría de Estado, ¿no? Donde efectivamente los inspectores tengan poder, porque la inspección, el inspector no puede cerrar una empresa, no puede cerrar un centro de trabajo si éste está violando las leyes, no está cumpliendo las leyes. No, la COFEPRIS sí lo puede hacer, pero, pero la inspección no. ¿Cómo darle poder a la inspección para que se haga esta verificación de tal manera que si no se cumpla se puedan poner ahí los sellos de que esta empresa no está cumpliendo? Pero también cómo de alguna manera mostrar esas empresas que sí cumplen, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál sería el incentivo? ¿Cuál sería el premio? Sabemos que es su obligación, pero creo que hay que incentivarlo y por eso me parece que es fundamental la cuestión pedagógica que debe jugar la inspección laboral en nuestro país.
Alma Rubí inició su disertación diciendo que hay un mecanismo de autocumplimiento. Bueno, ese mecanismo, ¿qué tan eficiente es? ¿Qué tan verdadero? ¿Qué tan real? ¿O es una simple simulación? Bueno, mucho trabajo tiene la inspección por delante. Es un tema fundamental, ¿sí? Pero yo creo que debemos de tener muy claro que la inspección no hace cumplir la ley. La inspección verifica que la ley se cumpla. Por eso están los jueces, para que hagan cumplir la ley. Yo creo que la verificación, como debe ser, como debiera ser, como lo establecen los reglamentos y los protocolos, es una función enorme en el país, pero no tiene hoy por hoy ese rango, esa institución, el nivel de un juez que pudiera tener y decir, esta situación ocurre, vamos a cerrar el local, vamos a cerrar el centro de trabajo o vamos, ¿verdad?, a crear un mecanismo que permita que esa empresa se sienta reconocida frente a su propio cumplimiento como empleador. Bueno, mucho tenemos que decir al respecto. Yo simplemente digo, no nos dejen solos el jueves, es nuestra última presentación, es un tema de verdad que nadie ha tocado. El tratado con América del Norte visto desde el enfoque de género por una de las expertas que se ha dedicado a estudiar el tema. El jueves próximo 17 de diciembre a las 4 de la tarde aquí nos encontramos. Quiero agradecer muchísimo a Alex Covarrubia. Este texto que invito a que lo lean es corto, no es un gran enciclopedia, es un documento de difusión que se puede leer en una tarde con un rico café o un agua fresca como la que está tomando ahora Alex. Invitar a cada uno de los participantes y de las participantes a que bajen el documento, a que lo lean, nos va a llevar de la mano en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Germán, muchas gracias por tu tiempo. Alma Rubí, muchas gracias por el esfuerzo y a todos y a cada uno de nuestros participantes. En verdad, les agradecemos que estuvieron con nosotros esta tarde. Muchas gracias en nombre de la Fundación Friedrich Ebert. Y yo quisiera que Rosario Ortiz, en nombre de la Red de Mujeres Sindicalistas, nos diera unas palabras de cierre. Sí, yo creo que la tarea que nos ha dejado toda esta secuencia de documentos que han trabajado las y los especialistas, nos dejan tareas cada vez más de mayor magnitud. Creo que el tema de la inspección del trabajo que está en el título 11, capítulo 5, que es la inspección del trabajo, requiere de una reforma de gran calado si queremos atender todo el cambio que se requiere en el tema de la reforma laboral y la relación capital-trabajo. Esta parte, con las reflexiones que han hecho los compañeros y la compañera, pues nos deja esa tarea. Mientras no trabajemos una reforma del capítulo 5 de la inspección del trabajo, pues vamos a tener una reforma laboral muy importante, pero todavía va a estar coja de la parte de la inspección. Y sobre todo porque toda la discusión que hemos tenido sobre la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos, la erradicación del trabajo infantil, el trabajo marco de la OIT, y que se hicieron eco de toda esta reforma y de lo que se pactó en el TEMEC actual, pues nos deja una tarea que no debemos de dejar. Tenemos que avanzar en esta reflexión, colocar la reforma que tiene que darse en este tema para tener realmente la parte que tiene que complementar la justicia laboral, el tema de los derechos colectivos y por lo tanto la inspección del trabajo desde estos enfoques. Y en ese sentido queremos agradecerle a la Fundación CNA, quien es de las pocas organizaciones que han visto el tema laboral como un elemento fundamental de la democracia en un país, de democratizar el mundo del trabajo, de tener una mirada incluyente y de derechos humanos, y que hoy pues se coloca como Fundación Laudes, y nuestro agradecimiento porque esto nos ha permitido tanto a la Fundación Ebert como a la Red de Mujeres Sindicalistas colocar temas en este nivel
de análisis y con las tareas que implica asumir los avances en estos temas. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotras y con nosotros en las redes sociales, a Rubí, al magistrado, a Germán, y pues yo creo que en ese sentido hemos cumplido una reflexión más y la tarea es cada vez mayor, pues estamos todos y todas puestas para sacar adelante todo lo que queda como retos en un futuro inmediato. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nuevamente, doctor Alex. Gracias, Inés. Un abrazo. Ángel, Gracias. Germán, un gusto. Gracias.